Siempre hablar del pasado resulta maravilloso, sobre todo en estos tiempos donde parece ser que muchas personas han olvidado lo que es Oaxaca, cómo se llevan a cabo sus costumbres, cómo la gente se respetaba, cómo se divertía y sobre todo también que valoraban mucho esta ciudad desde el punto de vista de su patrimonio, pues tangible, arquitectónico. La ciudad ha ido evolucionando, pero en esa evolución se ha llevado pues muchas cosas que en los recuerdos y en las fotografías y en los libros, pero sobre todo en la memoria de la gente, de los cronistas, pues resulta maravilloso platicar de todo eso. Y por ello esta tarde en Santa Cultura vamos a platicar con el maestro Gerardo Castellanos Bolaños, quien es escritor y cronista de Santa María de El Marquesado, Oaxaca. Maestro, es un gusto recibirlo aquí en Santa Cultura y tener la oportunidad de platicar sobre los recuerdos de un Oaxaca que se resiste a morir y que pues hoy en día es muy útil refrescar esa memoria, maestro, refrescársela a la gente, a sus contemporáneos, refrescársela a todas las personas que aman o dicen amar esta ciudad y también pues dar este conocimiento a los jóvenes y a los niños que en algún momento nos estén viendo a través de Santa Cultura. Mi nombre es José Luis Pérez Cruz y les pido que compartan esta transmisión que hacemos totalmente en vivo desde el barrio de La Merced, aquí en la ciudad de Oaxaca. Y como ya les mencioné, hoy nos recibe y hoy nos acompaña en esta mesa el maestro Gerardo Castellanos Bolaños, quien es escritor y cronista de Santa María del Marquesado, Oaxaca. Maestro Gerardo, bienvenido, qué gusto verlo. Muchas gracias, a mí también me da mucho gusto. Es como regresar a casa, estar aquí después de 14 años de vernos en los aniversarios y colaborar con Santa Cultura, que está desempeñando un papel muy importante de divulgación de nuestras raíces. Yo pienso que el fruto, las ramas y todo eso dependen mucho de la raíz que tenemos. En el caso de nuestro, tenemos una raíz profunda y muy fuerte de nuestro pasado. Es donde viene la fuerza de nosotros. Comentaba hace un momento de todo lo que se está descubriendo todavía de nuestros viejos abuelos. Están haciendo unos trabajos muy importantes en Monte Albán, que todavía, te digo, están asombrando al mundo. Otro compañero, investigador, escritor, nos platicaba de la ópera de Sydney, que está inspirada en Monte Albán, cómo jugaban a la pelota, cómo usaban el número, el cero. Y bueno, no nos vinieron a enseñar nada. No abrieron su mente, sino estarían a otro nivel de cultura, de civilización. Han avanzado, pero gracias a lo que se llevaron de la Nueva España, ¿no? Pero es asombroso, te digo, nada más hay que abrir la mente y estudiar un poquito y aceptar, porque nos negamos a veces a aceptar, a veces no entendemos. Y no nos aceptamos, no nos sentimos menos, después de 300 años de que te están diciendo que eres un inútil, que no sirves para nada, que te emborrachan para poderte robar tus tierras y todo lo que estás haciendo y todo eso, pues terminas creyéndolo de alguna forma cuando te amenazan con los perros que trajeron, que hay una diferencia tremenda que ilustra sin palabras, ver un perro de guerra que traían a nuestro Tepezcuintle, que era un animal, una mascota de compañía, que incluso se enterraban al perro con sus dueños, porque a ese perro nada más le faltaba hablar, pero ves un perro y otro perro y ves la diferencia entre los que invadieron. Esta es otra cosa muy importante, fue una invasión porque llegaron a un lugar, a lugares que estaban poblados, que tenían palacios, que tenían calles, nuestras calles tenían nombres, ya estaban trazadas.
orientadas de acuerdo con la posición del sol, y es asombroso porque checaron hasta la luz del sol, el día, cómo te iba a tocar y todo eso. Entonces puedes ver Avenida Independencia, Avenida Alcalá, que atraviesan a la ciudad y que ya estaban. Y, y buscaba yo el antecedente, cómo saber de esto, cómo encontrar la base. Yo pensaba que había una cédula que hablara de Oaxaca, y buscando un día, platicando con unos niños de primaria, de quinto año y sexto año, y les estaba yo platicando de la cédula real de la Fundación de Oaxaca. Y en ese momento la empecé a leer, y leyendo la cédula encontré lo que andaba yo buscando. Es el documento original, la misma cédula, fíjate, la misma cédula de los invasores, que no está firmada por el rey, que empieza diciendo yo el rey. En ese tiempo el rey firmaba primero, en la primera parte de la cédula, con todas las atribuciones que tenía como rey, y eran príncipes, reyes de otros reinos, por matrimonio, por herencia y todo. Tenían en Alemania, tenían en Italia, tenían en España, tenían en Francia, todas esas alianzas. Entonces así empezaba la cédula. Y luego decía cuál era el asunto, y estaba todo certificado por una especie de notario público, un escribano público que ratificaba que era la firma auténtica. Bueno, pues esta cédula empieza diciendo yo el rey, y estaba yo en el banco, me acuerdo, esperando un turno, cuando me observé como los gerentes entonces veían, tomaban el documento que llevaba, lo veían, lo volteaban, ya casi le daban una mordidita para ver si era auténtico y todo eso. Entonces dije, entonces ahí está. Y busqué en la cédula, y la cédula te dice es una ciudad que estaba poblada. Fíjate, ahí ya están aceptando que era una ciudad, están aceptando que estaba poblada, están aceptando que tenía plazas, que tenía templos, y estaba habitada por indios, dice, otros, ¿no? Entonces dije, ya encontré lo que yo andaba buscando, que es esa referencia histórica, aunque te digo, no está firmada por el rey, termina diciendo yo la reina, pero tampoco tiene la certificación de su notario público. Y podía ser la reina, podía ser la esposa de Carlos I, que fue el que firmó esa cédula supuestamente, o podía ser por su mamá. Pero su mamá nunca fue su tutora, ni fungió como tutora del rey, ni de cuando era niño. Y se llama Juana la Loca. Estaba recluida en un castillo. Investigué y realmente no estaba loca, pero cargaba a su rey ya muerto. Así lo tenía acompañándola, pues, como pues es una historia de amor, ¿no? Y por eso decían que estaba loca. Pero ya esa era historia ya de España, meterme a otra cosa, y ahí le dejé nada más hasta donde se queda Juana la Loca, y que la cédula real no dice qué reina fue, ¿no? Sino nada más dice yo el rey, y el texto sí te ilustra que ya había una ciudad, que había calles con nombres y todo, que están orientados. Después la gente... Hubo una institución que intervino para que se pasara esto a Antequera. No era Antequera, era Oaxaca. Era Oaxaca, tú tienes una mansión, una casa grande, y alguien llega y te pide posada y le prestas un cuartito, ¿no? Y el ratito resulta que el que está en el cuartito eres tú, el dueño de toda la casa, y el que se ocupó inicialmente es ahora el dueño de todo, ¿no? Y quieren que regresemos con el nombre de Antequera. Por eso no desaparecen, no se fueron. Cuando se consumó la independencia en 1821 y después en 1827, que Vicente Guerrero firma un decreto y eso para expulsarlos, no se fueron, se quedaron. Y lo que se llevaron, por supuesto, ¿no?
Sin duda, maestro, la ciudad de Oaxaca pues encierra mucha historia y pues en esta tarde pues nos gustaría tratar que el tema de los lunes del cerro que recién ocurrió el lunes del cerro y su octava, como se le decía anteriormente, y que esta parte también pues se ha modificado, ¿no? A través de una marca que ahora se llama Guelaguetza. Y como ha visto usted que, bueno, a usted le tocó en otro tiempo conocer esos lunes del cerro, participar, ir y verlos, cómo se desarrollaban. ¿Qué nos podría decir acerca de qué eran los lunes del cerro y cómo se llevaban a cabo, cómo participaba la gente local? ¿Había turismo ya en ese entonces también? ¿Cuáles son los recuerdos que usted tiene más remotos de esta celebración? Fíjate que los lunes del cerro, te digo, a nosotros nos tocó, estoy hablando de 1950 para acá. Cuando era yo un niño subíamos el cerro los lunes, que para nosotros siguen siendo los lunes del cerro y se siguen celebrando para nosotros en la rotonda de la Azucena, que era el nombre porque había azucenas, que es el símbolo de Oaxaca. Y entonces subíamos con nuestros padres, llevando un petate, llevando el chocolate, el molinillo en un canasto, poníamos, estaba el monumento a la bandera donde ahora está el observatorio, estaba la bandera, el asta bandera, era un asta bandera monumental. Entonces por ahí buscabas dónde desayunar y eso, no comprabas, sino llevabas. Y ya cuando empezaban los bailables, pues bajabas a ver los bailes y todo eso. Esto se inició, hubo un terremoto en 1931, el 13, el 13 de enero de 1931, que fue muy fuerte, que hubo muchas réplicas y que hubo muchos edificios, casas que se destruyeron en Oaxaca. Alguna parte del centro quedó en ruinas. Hubo muchas réplicas, entonces la gente salió. Es la primera vez que sale la gente del centro de lo que es la ciudad de Oaxaca, porque no podían salir. Y no podían salir porque, regresando otra vez a la historia, cuando le quitan esta parte del sitio a Hernán Cortés, hace un viaje a España y aprovechan sus enemigos para quitarle esta parte y dicen que es del rey y que se llama Antequera. Entonces, cuando regresa de su viaje a España Hernán Cortés y se encuentra con que era Antequera y aparte era Oaxaca, Oaxaca ya existía antes. Y cuando regresa, entonces él les forma un cincho con los barrios. Él es el que puso los barrios alrededor de Antequera para que no creciera ni nada. Dice que no podían dar un paso sin que se encontraran a un indio. Y entonces, con este sitio, y estamos hablando del temblor del 31, la gente estaba en ese sitio acorralada, no podían salir los de Antequera. Pero después del temblor del 31 fue cuando se fueron a vivir muchos a acampar al llano por las réplicas que había y eso. Otros se fueron a Cuilapan. Y hasta entonces fue que la ciudad empezó a salir de lo que es hoy nuestro centro histórico, a empezar a salir. Y a partir de eso había desolación, había mucha tristeza por las pérdidas, mucha gente se fue de Oaxaca y a partir de eso entonces se le empezó a pensar las autoridades en ese tiempo, a ver cómo hacían, ¿no? Para levantar el ánimo de los habitantes de la ciudad de Oaxaca. Y entonces se les ocurre hacer un homenaje racial. Es la primera vez que se hace el homenaje racial y se hace para levantar el ánimo de los que les tocó el terremoto. Y a partir de entonces se empezó a hacer
la participación de las delegaciones, que originalmente no vinieron todas las delegaciones, ni son todas las que están. Y el símbolo de este homenaje fue el silabario. Y vinieron lo que nosotros conocemos ahora como los tatamandones de las demás regiones, y traían su bastón de mando. Pusieron una especie de altar ahí con sus bastones, y sí trajeron algunos presentes. La otra cuestión, la otra parte es la guelaguetza. Es una costumbre prehispánica que se usa en todo tiempo, no es especialmente en el mes de julio, no es en el Cerro del Fortín. La guelaguetza se da en bautizos, en bodas, en difuntos. Es una ayuda, es una cooperación que hacen los habitantes, los familiares, los amigos, cuando tiene uno un compromiso. Puede ser, te digo, muy penoso, muy triste, la pérdida de un ser, o el nacimiento de un hijo, un bautizo, una boda. Y entonces se acostumbra que tú lleves lo que puedes aportar, puede ser en dinero, puede ser en especie, y llevan un registro de lo que tú llevas, lo que donas, con lo que participas, y después te piden que cuando se te ofrezca a ti, te lo van a regresar, ¿no? Esa es básicamente la guelaguetza. Entonces la guelaguetza, con minúsculas, originalmente fueron los frutos, las plantas que trajeron en el primer encuentro que hubo, en el primer homenaje racial, los que participaron en ese homenaje. Esa es la guelaguetza. No son los bailables. La gente cree que son los bailables ahí que se lucen y todo eso. No, es lo que dan actualmente, que votan, que reparten. Esa es realmente la guelaguetza, pero no es la música, no son los trajes, no son las regiones. Es la cooperación que vienen a dar simbólicamente ahora con los demás. Y entonces se hacía en la rotonda de la Azucena. Trataron de cambiarle nombre varias veces, pero sigue siendo, para los oaxaqueños, sigue siendo la rotonda de la Azucena, y sigue siendo el lunes del cerro. Entonces liga, yo acabo de leer una parte del señor arzobispo, donde nos dice que el origen de la guelaguetza es la fiesta del Carmen. Y sí, es cierto, ahí había un templo, no era azteca, era mexica, que era lo mismo, pero cuando emigran los aztecas y cuando llegan a donde estaba el águila devorando a la serpiente, y es a partir de ese momento cambian el nombre a mexicas, que se hacen ya más guerreros, y empiezan a expandir todo su imperio, todo lo que tenían, a partir de ese momento. Entonces sí, había un Q, allí donde está el Carmen. A partir de eso y considerando todo eso, podemos decir que sí fue el origen, porque había un sacrificio en el mes de julio de una doncella, porque hubo una época en que hubo una sequía, se secaron los pozos, no se dio la siembra, y entonces convocaron a los viejos del pueblo para preguntarse qué habían hecho mal o por qué estaban. Y entonces dijeron, pues hemos sorprendido porque ellos veneraban a Huitzilopochtli. Y dijeron, no, pues, nos hemos olvidado de una diosa, la diosa del maíz, que la representan como diosa, pero es un dios. Y bueno, ahí nace ya la diosa Centeotl, ¿no? Y sacrifican una doncella el primer lunes. Era una doncella que con sus damas, lo que podemos considerar como sus damas, ayunaban 40 días, estaban para poder ofrecerse a su dios, a su diosa, y que
pues tenían que estar en un estado de pureza físico, mental, para hacerse acreedora a ese lugar. Era un honor, ¿no? Poder ser sacrificado. Y a los 8 días acostumbraban a llevar regalos a su tumba como recordatorio y como agradecimiento por ese sacrificio que había hecho. Y se cuenta que a partir de ese momento los campos volvieron a reverdecer, volvió a haber agua, y desde entonces se queda la costumbre de festejar en el cerro a través de la naturaleza, al campo abierto, los lunes del cerro. Era un entarimado nada más y tenía como una especie de barra de carrizo alrededor, y uno se sentaba donde podía, donde encontraba su lugar, ¿no? Hasta en los árboles. Sí, sí, hay fotografías, ahí ves donde la gente está en los árboles. Hay otros que están a ras de piso antes de que estuviera el estrado, están bailando en ras de piso. Y entonces iba uno, te digo, a ver, a disfrutar de eso. Nunca se hizo en un lugar cerrado. No vino, por ejemplo, la primera vez, no viene la delegación de Tustepec, vino mucho después. El maestro Carlos Vázquez, Carlos Z. Vázquez, en la Academia Oaxaqueña, me contaba en alguna ocasión que sus alumnas fueron las primeras representantes de Jutla en una participación de lo que hoy conocemos como Lunes del Cerro. Y por supuesto, todo esto tiene que evolucionar, todo esto tiene que crecer. Esto que estamos viendo ahorita es una cosa que se ha llevado muchos años, se ha llevado, no sé, 80, 70 años de que están promoviendo, de que están buscando. Le encontraron de repente que sí invitaban a políticos de primer nivel, a nivel nacional, han estado reyes, han estado presidentes, y entonces venían, yo sé de un gobernador que venía y llevaba a sus invitados a los lugares más feos de Oaxaca, a las calles más deterioradas y eso, y solicitaba muy inteligentemente que lo ayudaran y daba resultados. Entonces a partir de eso se empieza a hacer esto, una parte política y la parte religiosa, pero ancestral. Hubo un tiempo en que también se reconoce a la Virgen del Carmen y se hacía la calenda y eso, había una sierpe, me tocó todavía una sierpe gigante, gigante, estoy hablando como de 10 metros, 12 metros de largo, ¿no? Y entonces la gente se asustaba y por eso fue que la quitaron. Y se empiezan a salir los monos de calenda, pero la chirimía, fíjate, la chirimía ideal sería el tambor, el flautín y que es una como cornetín, como trompeta. Y con eso tenemos porque se anuncia la fiesta, ¿no? Pero ahora no podemos ver quién es quién porque todos van, buscando, ¿no? La manera de hacer una mejor promoción y todo eso. Pero sí me tocó ver, no sé. Ve otras dinámicas de convivencia y era tal vez una fiesta más local, participaba más la gente, digamos los oaxaqueños, las oaxaqueñas participaban más activamente en acudir todavía a ir a comer, a tratar de ir a ver los bailes, ¿no? Que todavía era gratuito y que la gente lo ve, era un día de asueto, ¿no? Para la Sí, porque ciudadanía. se les daba incluso a los servidores públicos, se les daba el día para que pudieran ir el Lunes del Cerro. Eran los días en que estrenaban sus ropitas, sus mudas, decían, estrenaban su muda de ropa. Y una cosa que era extraordinaria es que ese día llovía. Ujú. Entonces eso se llama el remojo, porque les caía la lluvia y era su estreno, entonces era el remojo. El remojo. Y sí, te digo, cuando estuvieron las escaleras del Fortín, nosotros de estudiantes subíamos, veníamos ya como estudiantes ya,
ya sin los papás y eso, subíamos nosotros, pero a ver quién venía a representar a qué delegación y bueno, hacíamos amigos. Yo tengo en algún libro, Nasholo Shah de La Cañada, me la escribieron ahí la canción completa. Entonces me encontré que es el original de una canción de Coco Sánchez, Anillo de Compromiso. Ahí no dice anillo, sino dice el rebozo que puse en tus hombros y eso. Ese es el Anillo de Compromiso, pero de Coco Sánchez. Esa es la canción de Nasholo Shah, eso quiere decir Nasholo Shah. Y y te digo, hay mucha difusión. En algún momento estuve como parte del comité de que sean auténticos los bailes y todo eso. Y se apegaban a las observaciones que se les hacía. A veces, por ejemplo, no había la velaria y entonces el piso del estrado era calientísimo. Las muchachas, las chicas, las señoritas que venían de Tuxtepec bailaban descalzas. Entonces se les permitió ya que se pusieran sus guarachitos y eso para que no se quemaran. Y ahora están bailando descalzas, pero ahora ya no, ya está cubierto el auditorio y todo eso, ¿no? Es una historia que vale la pena conocer, que vale la pena difundir, porque te digo, nuestra fuerza viene de la raíz, no que vivamos en el pasado, porque también tenemos que estar conscientes de que esto está evolucionando, está creciendo. La ciudad, te digo, todos se conocían. En la escuela, en la universidad, por ejemplo, nos conocíamos todos. En las casas uno caminaba con sus padres y los vecinos por donde pasaba uno sabían quién eras, quién era tu abuelo, quién era tu madre, quién era tu tío. Y acostumbrabas decirle tío a todos, tío, tía, y a cruzar los brazos sobre el pecho para saludar. Y les tomabas la mano, cuando te la daban, tomabas la mano y se las besabas. Era una señal de respeto y te digo, pues había respeto realmente. Los maestros, qué capaz de faltarles, ¿no? Era la máxima autoridad, como decía Arquímedes, lo dijo el maestro, ¿no? Las calles, nosotros participamos en algunas elecciones para la mesa directiva como estudiantes, pero qué capaz que pintáramos o pegáramos cosas en las paredes, porque la cantera es muy difícil para despegarle los periódicos y los carteles que le ponen. Entonces lo que hacíamos era pintar en la calle, abajo, en el piso, en el asfalto. Ahí pintábamos, nos agenciábamos algunos bultos de cal por ahí y pintábamos en el piso nuestra propaganda y eso. Pero digamos que es una conciencia que se tiene sobre el patrimonio edificado. Es que esto no se va a volver, esto se está destruyendo y es lo que es nuestra fuente de ingresos, es el turismo, pero vienen por ver lo que tienes, no por lo que estás destruyendo, por lo que estás acabando. O lo que estás modernizando, ¿no? Pero también somos una ciudad que es nombrada Patrimonio de la Humanidad. Entonces se consideran sí los patrimonios tangibles a través de su arquitectura, pero también no solamente eso, sino los propios habitantes que dan sentido a esos edificios a través de sus costumbres, de sus usos, de sus creencias. ¿Cómo ve ahora, hoy en día? No sé si tuvo la oportunidad de ver tal vez a través de la televisión o subió usted al auditorio a ver alguna de las 4 presentaciones que suceden durante el lunes del Cerro y su octava. No sé si tuvo oportunidad de ver alguna función de estas 4 que ahora son. Fíjate que quiero hacer un paréntesis nada más de lo que estás diciendo del patrimonio cultural de la humanidad, Oaxaca, por la UNESCO. Oaxaca puede perder esa distinción que le hizo la UNESCO si siguen evolucionando estas cosas y se salen del contexto original de patrimonio cultural de la humanidad. Vaya, ese es un riesgo, todos lo sabemos, las autoridades lo saben y todo eso.
Y entonces se trata de mantener esto, pues bien, ¿no? De acuerdo con sus normas, sus reglas. Y sí tuve la oportunidad de ver el primer lunes y vi el segundo lunes, pero lo vi en mi casa. No puedo comprar yo un boleto, yo normalmente asisto con mi esposa y eso, y pues son cosas que están fuera de mi alcance, igual que quedan fuera del alcance de la mayoría de lo que es la ciudadanía, los hombres y mujeres del pueblo. Sí viene mucha gente pero es gente que tiene posibilidades económicas y que pueden pagar un boleto. Nuestros boletos, te digo, no cobraban en ese momento, ¿no? Y entonces lo que tenés que hacer es ganar tu lugar nada más para poder Irte ver. temprano. Ir temprano, sí. Y sí, muy bien las presentaciones, hay cosas que son ceremonias realmente. Yo los lunes del cerro, el éxito es la danza, el baile. Ya cuestiones de tipo teatral, hay ceremonias que hacen, cómo se pide la novia y todo eso. Le quita un poquito de movimiento a lo que representa ya una danza, mucha agilidad y todo eso. Pero vi que estuvieron, vaya, tenían limitado su tiempo también, no se extendía mucho. Y bueno, te digo, es parte de la modernidad, ¿no? ¿Y cómo ha visto, cómo han ido evolucionando, cómo se ha ido transformando la presentación precisamente de todas estas delegaciones que participan en lo que hoy se llama el espectáculo de Guelaguetza? ¿Cómo ve esas presentaciones? Ya hay algunas delegaciones que presentan vestuarios que ya son un tanto estilizados a la costumbre de ver a lo mejor algunos textiles hechos en telar de cintura, de ver algunos trajes que ya son de carácter mestizo, a ver ya otro tipo de vestuarios. Como Fíjate que había, por eso se llamaban las 7 regiones, ahora son 8 regiones, porque te digo, intervinieron cosas políticas. Cuando decía 7 regiones, entendías que era la sierra, aunque fuera la Sierra Norte o fuera la Sierra Sur, era la sierra. Y las 7 delegaciones que venían eran la base del espectáculo. Y se hacía una función en el primer lunes y una función en la octava, y nada más. En las tardes había palo encebado, por ejemplo. Me acuerdo que ¿en me dónde se tocó. colocaba ese palo encebado? Pues es donde está el auditorio ahora. Ujú. Se ponía el palo encebado ahí. Y eso nos sirvió para aprender el trabajo en equipo, porque no subían. Los oaxaqueños dicen que que si ves que vale alguien subiendo, en lugar de ayudarlo a que suba y reparta lo que está arriba, lo jalas para que no suba. Y entonces no sube ninguno, ¿no? Me acuerdo, el maestro Márquez Uribe nos comentaba de una señora del mercado que va con 2 cubetas aquí y lleva sus cangrejos. Y va uno a una cubeta, va tapada y la otra va descubierta. Las dos llevan los cangrejos. Y entonces algún curioso le pregunta que por qué una va tapada y la otra va destapada. Y le dice, esta que va destapada son cangrejos que son de fuera. Y esta que está tapada, pues esta que está tapada son oaxaqueños. Entonces, si lo destapamos, se van a salir. Entonces, por eso era que llevaban esto. Y esto, te digo, ha sido un trabajo de equipo. Esto que decimos es de todos y no es de ninguno. Se hizo a través del tiempo, a través de los años, en equipo, porque pues todos quieren participar, todas las delegaciones, bueno, ahora ya son delegaciones todas, aunque no vinieron originalmente, pero sí vemos trajes nuevos que no conocíamos, texturas en los tejidos y todo eso que ya no son los originales, no son los naturales.
Y y bueno, esto es parte del cambio, ¿no? Parte de los cambios que van surgiendo y que pues en esa añoranza tal vez muchas personas comentan, ¿no? Yo creo que año con año siempre hay voces que comentan sobre las modificaciones, sobre qué delegaciones son aceptadas, cuáles son rechazadas, a qué se debe que algunas suban, a que otras no suban. Algunos están de acuerdo. Por muchos años, antes de que fueran dos, funciones, por así decirlo, en cada lunes, pues nada más era una sola representación en las mañanas. Entonces, al incursionar ya este espectáculo con dos funciones en cada lunes, pues necesitan más delegaciones que ocupen esos lugares para poder llegar a, sobre todo al turismo que se da cita en el Auditorio Guelaguetza, sin faltar, por supuesto, ¿no? Creo que hay una delegación que sube en las 4 emisiones, que es Tuxtepec, ¿no? Porque es una de las danzas, una de las coreografías más aplaudidas, más representativas, y esa no puede faltar en ningún lunes, y ya las demás delegaciones pues se van campechaneando, por así decirlo, en cuáles llegan o no en cada listado que se da a conocer previo a a estos lunes del cerro, y que también es una dinámica que pues torna a la gente muy efusiva por querer subir, y cuando no son nombrados pues viene esta decepción porque hacen unas audiciones previas para poder elegir a quienes van a participar. ¿Esto cómo lo recuerda usted, maestro, en esos años 50, 60? ¿Cómo había quien elegía esas delegaciones o llegaban solas? ¿Cómo funcionaba esa dinámica? No, te digo, estamos acostumbrados a ver las 7 regiones inicialmente. Que te digo, Tustepec se agregó un poco después y es un espectáculo ver bailar la flor de piña. Pero esto inicialmente eran las delegaciones de las 7 regiones, incluyendo la Sierra Norte y la Sierra Sur en 7 regiones. Y sí venían a invitación del gobierno del estado, de la parte de turismo, donde interviene pues Gustavo Pérez Jiménez en turismo, el maestro, Pepe Estefan Acar, son los que empiezan a promover con don Rodolfo Brena Torres. Y te digo, lleva mucho tiempo, había que acordarse de todo, vaya, así se puede seguir el camino de las presentaciones. Y entonces empiezan a venir, entonces se crea, como en 1980, se crea el Comité de Autenticidad para normar que sean auténticos los que vienen, que sus trajes sean los que realmente deben bailar. Yo me acuerdo que checábamos hasta si las cobijas estas que traen al hombro eran de lana o no eran de lana, porque decían que eran de lana y eran de acrilana, entonces que fueran de lana. Lo que te contaba de las bailarinas de Tustepec que bailaban descalzas y el piso calientísimo. Entonces todo esto, pues ha venido cambiando. Ahora no había televisión, no había televisión con trabajos, había radio en algunas casas. Entonces todo esto ayudaba a que se divirtiera uno mucho en el lunes del cerro. Era una cosa extraordinaria para cada uno de nosotros como habitantes de la ciudad. Ir al cerro a ver otras cosas, a conocer a otros amigos, otras amigas, verlos bailar. Había muchos universitarios y estudiantes que participaban en el lunes del cerro como parte de su delegación y todo eso.
Entonces esto le daba mucha fuerza, mucho colorido. Se hacían bailes en la tarde, en el instituto, decían, en la universidad, en el edificio central. Después que bajaban las delegaciones, no había desfile de delegaciones, pero todo esto le ha dado impulso, ¿no? De alguna forma, aunque todo esto trae sus consecuencias, vaya, puedes tapar un hoyo, pero no puedes tapar Ujú. todos. Entonces ya nos quedamos fuera los oaxaqueños, pero es por bien de la ciudad, se entiende, ¿no? Bueno, era una dinámica de convivencia, ¿no? Era un día de asueto donde te puedes encontrar al vecino, al primo, a la comadre, allá en el cerro, ¿no? Sí, Comiendo barbacoa, unas sí, memelas, porque se fueron introduciendo a los puestos, un te agua digo, sí, fresca. Y ahora, pues, es el turismo el que, digamos, absorbe esta participación en este escenario y, pues, tiene otra función, ¿no? Que es la provocación de una derrama económica eso es, que llegue a la ciudad. Pero creo que todavía hoy en día nos cuesta a los oaxaqueños, este, admitir que fuimos desplazados. Todavía creo que hay ese dejo de molestia de decir ya no es nuestra fiesta, ahora es la fiesta del turismo. Entonces, creo que habría que hacer una autoanálisis, ¿no? De todo lo que ha sucedido y cómo ha evolucionado y también de mostrarnos un poco más honestos entre decir, bueno, es tradición o es espectáculo, y si tiene de ambas, porque pues es una mezcla de muchas cosas, ¿por qué no ordenarlo? ¿Por qué no decir, bueno, va a ser espectáculo y vamos a hacer un buen espectáculo? ¿No? Ya no lo vendemos como una tradición, sino como un espectáculo basado en la tradición. Y ya ser más, apostarle más a lo que pues busca el turismo, ¿no? Que busca una coreografía fuerte como Flor de Piña y lo vuelve loco al turismo, ¿no? Entonces, colocar, irse por ese sentido, tal vez sea lo más honesto y tal vez dejar esas representaciones teatrales para otro tipo de encuentros culturales, este, donde la danza sea lo que vaya dictando el paso de lo que sucede en el escenario del Auditorio Guelaguetza. Y precisamente hablando de estos lunes del cerro, de la danza y del folclore que hay en Oaxaca, pues en este fin de semana se despidió a un personaje que ha sido pues muy importante, ¿no? Dentro de esta fiesta de los lunes del cerro. Y hablamos del maestro Víctor Vázquez Labastida, quien también fue parte y fue presidente de ese extinto Comité de Autenticidad, fue uno de los coautores del Bani Sugla, que es un espectáculo que también hablaba precisamente de cómo se desarrolla la historia desde la época prehispánica, pasando por diferentes etapas de la vida de Oaxaca hasta llegar a la etapa contemporánea con lo que hoy conocemos como Guelaguetza. ¿Cuál fue su conocimiento, su trato que tuvo con este personaje que, bueno, ha sido fundamental y ha sido un maestro también para muchas generaciones en el arte de la danza, pero también en la profundidad del conocimiento sobre estas raíces oaxaqueñas? fíjate que entendemos, aceptamos los cambios que ha habido, porque es el único camino que tenemos como oaxaqueños. Y en relación a lo de Víctor, pues te comentaba que nosotros como estudiantes en la Universidad Benito Juárez, estoy hablando de la universidad antes de ser autónoma, todos estábamos en un mismo edificio, nos conocíamos todos, los que iban entrando, los que iban saliendo y todos los conocías. Si no los conocías por el nombre, los conocías por el apodo de vista, pero sí Se los ubicaba. conocías, los ubicabas. Entonces Víctor estudió en la Escuela de Comercio y Administración.
Yo soy contador público, también egresado de la misma escuela de comercio y administración, y él iba unos 2 años adelante. Y Víctor tenía en este momento 81 años y en algún momento estuvo colaborando con su papá en la Academia Oaxaqueña. No recuerdo que él haya ejercido profesionalmente como contador o que estuviera en algún despacho, pero él se dedicó siempre, su pasión era la danza, el baile, enseñar a los que querían aprender a bailar, porque esto nace a partir de una convocatoria que se publica en la preparatoria de la universidad, siendo director el maestro Jorge Pérez Guerrero. Se lanza la convocatoria abierta para los que quieran formar el grupo y eso. No a todos les gustaba la danza porque no había quien te llamara la atención sobre los trajes regionales, los bailes y todo eso. Pero sí hubo un grupo que empezó a ensayar. Se empezaron a traer originalmente a los maestros de las regiones, al mejor maestro que había para la danza de la pluma, por ejemplo, a los de la Sierra Juárez, a los del Istmo. Los maestros eran originales y Víctor se dedicó a eso, a enseñar también a las personas que quisieran aprender, a explicarles el significado de cada traje para que cuando les preguntaran supieran, ¿no? A qué se referían, qué traje era el que estaban portando y cuál era su región, cuál era su lenguaje, por qué el tlacoyal, por qué los colores y todo eso. Y esa era su pasión de Víctor, todo su tiempo lo dedicó a esto. Fue parte del primer grupo que salió de la escuela preparatoria, que es el grupo original de danza de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. ¿Cómo se llamaba el grupo? Es grupo folclórico de la universidad, pero se refería, básicamente fue a través de la preparatoria de la universidad. Y ese grupo es un grupo podemos decir que es un grupo de maestros, es un grupo que trabajó en equipo, que todos aportaron porque no tenían trajes, porque si salían tenían que poner de sus recursos para poder viajar y todo eso. Aunque se les empezó a hacer invitaciones de otros estados, de otros países, salieron incluso fuera del país. Y en los viajes que venía, por ejemplo, algún presidente, alguna inauguración o eso, presentaban al grupo de danza y entonces el grupo empezó a crecer, empezó a contagiarse el entusiasmo por la danza regional, la danza folclórica y se empezaron a crear otros grupos. Ahorita te digo, De ahí salieron los demás grupos. yo escuché ayer al gobernador que estaba informando que hay guelaguetzas en todas las regiones ya y que se está promoviendo eso, ¿no? De que se hagan fiestas de la Guelaguetza en otras regiones, pues, pero ya. Y hay otras escuelas que están haciendo sus grupos, hay clases ya y Víctor participaba en esto con mucho entusiasmo. Es una gran pérdida porque, te digo, a pesar de que sí fue una labor de equipo y todo eso, no todos trabajan con la misma intensidad, con el mismo cariño, pero él lo hizo siempre, siempre explicando, siempre enseñando, que aprendieran no solamente a bailar, sino el significado de lo que portaban, de lo que hablaban, de lo que decían, de lo que estaba representando esa danza, ¿no? Entonces, te digo, pues es una pérdida de Víctor Vázquez Labastida y pues es lamentable, pero son los ciclos de la vida que todo inicia y se va a acabar en algún momento. Digamos que ese grupo puso las bases de las demás agrupaciones que llegaron después y que, como bien dicen, ¿no? O sea, desde cómo montar cada una de las danzas, de los bailes, a través de traer a maestros de las regiones, el crear un vestuario como grupo, el salir y promover este folclore
en otras partes del país y del mundo, ¿no? Porque ahora ya hay muchos grupos que también replican esa fórmula, pero digamos que este grupo viene a ser como Sí, es el pionero, ¿no? el cimiento. El pionero, el cimiento de estos grupos, que te digo, yo recuerdo que hicieron un cotonpinto en donde está el reloj de catedral para poder empezar a comprar sus trajes. Ahí participaban todos trabajando y así se empezaron a comprar los trajes por regiones, a aprender entre todos, todos sabían todos los bailes. A ti te toca la sierra, por ejemplo, pero aprendían todos, no en la misma presentación, no hacían la misma, se iban especializando cada quien según le gustaba la región que le representaban y que les gustaba bailar, el traje que portaban, trabajaron algún tiempo con trajes prestados. Había familias que tenían trajes y se los facilitaban. Estaba Enrique Audifred, fue parte de ese grupo inicial y su mamá también les prestaba algunos trajes. Era una ayuda entre todos, era un trabajo que te digo de equipos, algunos presentaban sus casas para que pudieran ensayar, porque esto se tenía que aprender, se tenía que ensayar. Hicieron viajes a Veracruz, hicieron viajes a Japón, viajes a Estados Unidos, estuvieron en Jalapa del Marqués, en la inauguración de la presa de Jalapa del Marqués, y vino el presidente de la República, me parece que era don Adolfo López Mateos, y estaba haciendo mucho viento, y entonces en el momento en que el danzante de la pluma se eleva, y con el viento que está, lo puede botar. Y entonces me acuerdo que me contaron dijo, de qué diablos de muchacho el que estaba haciendo el Moctezuma, porque no se echó para atrás. En otra presentación en Veracruz les cayó un aguacero terrible. Y entonces ellos no querían bailar porque se iban a echar a perder sus penachos. Pero iba don Raimundo Meijueiro, que era presidente del Club de Leones entonces, y les dijo, no, yo les repongo sus penachos, pero hay que seguir bailando. Pero se trajeron una convención nacional, internacional aquí a Oaxaca, y gracias al apoyo del grupo vino una delegación de Japón, y se presentó en el Teatro Alcalá, las presentaciones se hacían en el gimnasio, lo que es el gimnasio donde se juega básquetbol, uh-huh. Ahí se hacían las presentaciones, y todas las presentaciones, hasta donde sentía, todas las presentaciones son diferentes. Parece que estás bailando lo mismo, están bailando lo mismo, pero son diferentes, el ambiente, la alegría, los gritos, a veces te digo, te emocionan y son diferentes, o está uno predispuesto a verlos, a participar, a ir, porque es el lunes del cerro, ¿no? Así es. Pues son muchas los datos y los recuerdos y sobre todo estas vivencias que se tienen y que usted pues ha también investigado y ha documentado ya a través de 3 libros publicados en diferentes momentos y que hablan sobre diversos temas. Maestro Gerardo, queremos agradecerle que haya estado con nosotros. ¿Hay alguna red social o algún teléfono donde se le pueda localizar para las personas que quieran conocer más de usted o que tal vez quieran adquirir una de sus publicaciones? Alguno de ellos que nos trae aquí ya está agotado, pero tal vez las otras 2 no. O futuras publicaciones que vaya usted a realizar, maestro. Sí, pues muchas gracias. Pues puedo dejar mi teléfono. Claro que sí. Es 951-186-8607. Con un mensajito antes, uh-huh, para que yo conteste, porque si no, no contesta si no conoce el número. No lo abre el teléfono, ni suena siquiera.
pero si me mandan un mensajito, entonces ya estoy pendiente de qué es y será un gusto, podemos platicarlo. Esto te digo, es una cosa mínima nada más, gracias a que este es un programa que se transmite en vivo y que estamos platicando anécdotas aquí y todo eso, pero es parte de historia, podemos enfocarnos a un solo tema, una Y bueno, parte. también ofrece charlas, ¿no? Puede Sí, ser invitado a una escuela, a quien demande este no, tipo de información. es para mí muy emocionante, muy honroso poder platicar de esto. Pueden ser niños de primaria, pueden ser a nivel superior. eh, y cuando estás hablando, o te preguntan o te acuerdas por la relación, haces referencia y te acuerdas de otra cosa que está presente y que en ese momento entiendes. Esto es de entender también, todo esto que estamos hablando es de entenderlo. A veces no comprendemos o creemos que sí comprendemos y no entendemos. Pero sí, con mucho gusto, será un honor para mí que me hablen nada más y sobre todo que nos hagan la referencia que es en Santa Cultura donde escucharon esto. Queremos agradecerle nuevamente su presencia del maestro Gerardo Castellanos Bolaños, quien es escritor y cronista de Santa María del Marquesado, Oaxaca. Muchas gracias, maestro, por su asistencia esta tarde a Santa Cultura. También queremos agradecerles a todos ustedes que nos estuvieron siguiendo a través de Facebook. Recuerden que esta entrevista la subimos a YouTube y a Spotify posteriormente para que la puedan consultar. Y agradecemos a Mala Alvarado en la asistencia de producción. Yo soy José Luis Pérez Cruz y nos vemos en la próxima emisión de Santa Cultura.